Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de Matemáticas Discretas. Hoy continuamos con el estudio del capítulo 4, específicamente con el módulo 23 sobre álgebras booleanas. En este módulo vamos a ver qué cosa es un álgebra de Boole, las propiedades de un álgebra booleana, propiedades adicionales de un álgebra booleana, el principio de la dualidad y las propiedades de orden. Los objetivos de este módulo son definir el concepto de álgebra de Boole, estudiar las propiedades principales de un álgebra de Boole, estudiar las propiedades de orden de un álgebra de Boole. Las preguntas básicas que los estudiantes deben estar en capacidad de responder al terminar el estudio de este módulo son: ¿qué es un álgebra de Boole? ¿Cuáles son las propiedades de orden? ¿Qué es la ley de idempotencia y la ley de absorción? ¿En qué consiste el principio de la dualidad? En este módulo se hace un análisis comparativo entre el cálculo proposicional con sus conectivos lógicos, y la negación, y la teoría de los conjuntos con las operaciones unión, intersección y complemento, y se observa un comportamiento idéntico. Esto sugiere la presencia de un modelo abstracto, que sería el modelo del álgebra de Boole, que sirve de soporte tanto a la lógica como a la teoría de conjuntos. Comencemos entonces definiendo qué cosa es un álgebra booleana. Un álgebra booleana es una látice complementada y distributiva, que tiene al menos dos elementos. Un ejemplo de un álgebra de Boole es el conjunto potencia de un conjunto no vacío. Habíamos visto que el conjunto potencia de un conjunto era una látice, también era una látice distributiva, y habíamos visto también que era una látice complementada. Por tanto, el conjunto potencia de un conjunto bajo la relación de inclusión es un álgebra de Boole. Otro ejemplo sería el conjunto de valores de verdad de las proposiciones, o sea, el conjunto que tiene los elementos 0 y 1, ordenado por la relación de implicación. Aquí vamos a tener que la relación de orden que se utiliza en este conjunto parcialmente ordenado sería A menor o igual que B si solo si A implica B. Y vamos a ver que este conjunto es un álgebra de Boole. Para poder decir que este conjunto es un álgebra de Boole, hay que establecer que este conjunto es una látice, que además es distributiva y que es complementada. Veamos entonces que este conjunto 0 y 1, con esa relación de orden que habíamos visto anteriormente, es una látice, puesto que el conjunto solo tiene esos dos elementos. La mínima cota superior de los dos elementos, que se denota como 0 más 1, no sería más que 0 o 1, y eso da el elemento 1. Y la máxima cota inferior de ese conjunto, que se denota como 0 por 1, sería 0 y 1, o sea, la conjunción de esos dos elementos, y eso nos da el elemento 0. Por tanto, vemos que es una látice. Esta látice es complementada, porque cada elemento tiene su complemento. Vemos que el complemento de 0, que no es más que la negación de 0, es 1, y que el complemento de 1, que es la negación de 1, es 0, debido a que la negación de una proposición falsa es una proposición verdadera y viceversa. La distributividad de esta látice se obtiene a partir de las tablas de verdad para la disyunción y para la conjunción. Veamos entonces cuáles son las propiedades de un álgebra de Boole. Si tenemos que L con la relación parcial de orden menor o igual es un álgebra booleana, o sea, es una látice distributiva y complementada con al menos dos elementos, entonces para todo A y B de L se cumple que el complemento del complemento de A es el mismo elemento A. El complemento de A más B es el complemento de A por el complemento de B. Noten que esto es análogo a las leyes de Morgan. Aquí tenemos que el complemento de A por B es igual al complemento de A más el complemento de B, otra ley de Morgan.
¿Qué otras propiedades tenemos en un álgebra de Boole? Tendríamos A más A igual a A y A por A igual a A, que son las leyes de idempotencia. A más B igual a B más A y A por B igual a B por A. Es la propiedad conmutativa. A más B más C es igual a A más B más C y A por B por C es igual a A por B por C. Sería la ley asociativa. A más A por B es igual a A y A por A más B es igual a A, que serían las leyes de absorción. A más 0 igual a A y A por 1 es igual a A. Son las leyes que se relacionan con el 0 y con el 1, con el elemento mínimo y con el elemento máximo. A más 1 igual a 1 y A por 0 igual a 0. A más B más C igual a A por B más A por C y A más B por C es igual a A más B por A más C. Estas son las leyes distributivas. Habíamos visto que un álgebra de Boole era una látice distributiva. Y por último, todo elemento de un álgebra booleana tiene un complemento único. Habíamos visto en el módulo anterior que toda látice distributiva y complementada tiene un complemento único para cada elemento de la látice. Veamos entonces unos ejemplos sobre álgebras de Boole. Veamos este primer ejemplo. Establecer si la siguiente látice, dada por su diagrama de Haas, es o no un álgebra booleana. O sea, aquí tenemos una látice representada en este diagrama de Haas y vamos entonces a hallar, por ejemplo, el complemento de A. Yo quiero hallar el complemento del elemento A. Tenemos que los complementos cumplen el hecho de que A más el complemento de A tiene que ser igual al elemento máximo, a 1, y que A por su complemento tiene que ser igual al elemento mínimo, que es 0. O sea que la mínima cota superior de A y su complemento es el máximo y la máxima cota inferior de A y su complemento es el mínimo. Como vemos acá, tenemos que, para obtener 0 aquí, tenemos que utilizar a C. Aquí tenemos que A por C es igual a 0. Comprobemos que nos da A más C. Si vamos A más C, tendríamos que hallar entonces la mínima cota superior de A y C, y en este caso tenemos que esto nos da 1. Por tanto, de aquí concluimos que el complemento del elemento A es el elemento C. Hallemos ahora el complemento de B. Queremos hallar el complemento de B. Por tanto, tenemos que hallar un elemento que sumado con B nos dé 1 y que multiplicado con B nos dé 0. Aquí tenemos entonces que B más C es igual a 1. Y si verificamos, B por C, o sea, la máxima cota inferior de B y C es el elemento 0. Por tanto, llegamos a la conclusión de que el complemento de B es el elemento C. Si ahora utilizamos la propiedad de que el complemento del complemento es el mismo elemento, pues vemos que el complemento de C es A y también el complemento de C es B. Esto nos indica que esto no es un álgebra de Boole, no es un álgebra booleana. ¿Por qué? Porque en toda álgebra booleana cada elemento tiene un único complemento. Veamos entonces otro ejemplo. Veamos este ejemplo, sea D sub 20 el conjunto de todos los divisores positivos del número 20. Se necesita establecer si esta látice es o no un álgebra booleana. Recuerden que para establecer que si esta látice sea un álgebra booleana, hace falta comprobar que esta látice sea complementada y que también sea distributiva. Vamos entonces a tomar vamos a dibujar el diagrama de Haas de esta látice. Aquí vendría el 1,
Aquí tenemos el 2. Aquí viene el 5. El 4. El 10. Y por último, el elemento máximo, que en este caso sería el 20. Vamos entonces a ver cuál es la máxima cota inferior del elemento de los elementos 2 y 5. O sea, yo quiero hallar la máxima cota inferior de 2 y 5. Sería hallar, aquí tendríamos que la máxima cota inferior de 2 y 5 es el 1. Y noten que el 1 es el elemento mínimo, que lo denotamos por 0, de esta látice. Vamos a ver qué pasa ahora con la mínima cota superior de los elementos 2 y 5. O sea, lo que quiero hallar es 2 más 5. En este caso tendríamos que hallar la mínima cota superior de 2 y 5 es el elemento 10. Pero el elemento 10 es diferente del máximo del conjunto, que en este caso es el número 20. Por tanto, eso quiere decir que el elemento 2 no tiene complemento. Como el elemento 2 no tiene complemento, si al menos hallamos un elemento que no tiene complemento, ya eso significa que esta látice no es complementada. Y por tanto, esta látice no es un álgebra de Boole. Veamos otro ejemplo de látices y tratemos de establecer si esa látice es o no un álgebra de Boole. Sea, veamos este ejemplo, sea entonces D sub 30 el conjunto de todos los divisores positivos de 30. Se desea establecer si esta látice es o no un álgebra booleano. O sea, escribamos entonces el conjunto de todos los divisores positivos de 30. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 y 30. Y vamos entonces a dibujar el diagrama de Haas de esta látice. Habíamos visto en el módulo anterior que el conjunto de todos los divisores positivos de cualquier número entero n bajo la relación de orden parcial de divisibilidad siempre era una látice. En este caso debemos establecer que la látice es complementada y distributiva para poder decir que es un álgebra de Boole. Entonces hagamos su diagrama de Haas. El diagrama de Haas aquí tendríamos aquí 1 y vendría 2, 3, 5, aquí tendríamos el 6, por aquí tendríamos el 15 y aquí tendríamos el 10. Y ya estos vienen conectados con el número 30. Noten que aquí 1 es el mínimo, o sea, el 0 y de esta látice acotada, y que 30 sería el máximo, o sea, el 1 de esta látice acotada. Veamos entonces si es complementado. Bueno, evidentemente que el complemento de 1 es 30 y el complemento de 30 es 1. Veamos cuál es el complemento de 2. Si tomamos 2 y 15, o sea, si tomamos la mínima cota superior de 2 y 15, vemos que la mínima cota superior de 2 y 15 es 30, que es el elemento máximo. Y de igual manera, si tomamos entonces la máxima cota inferior de 2 y 15, tenemos entonces que 2, la máxima cota inferior de 2 y 15 es 1, que es el 0 del conjunto. Por tanto, el complemento de 2 es 15. Y si hacemos lo mismo, vemos entonces que el complemento de 15 es 2. Veamos entonces cuál es el complemento de 3.
Para hallar el complemento de 3, hallemos entonces 3 más 10. Veamos estos dos elementos, 3 más 10. Evidentemente que la cota superior de 3 y 10, la mínima cota superior de 3 y 10 es 30, que es el máximo del conjunto. Y la máxima cota inferior de 3 y 10 es 1, que es el mínimo del conjunto. Por tanto, el complemento de 3 es 10. De la misma manera, se puede ver que el complemento de 5, es 6. Y aquí ya nos quedaría que el complemento de 6 es 5, el de 10 es 3, el de 15 es 2. Por tanto, cada elemento tiene un único complemento. Eso nos dice que esta látice es complementada. Nos falta entonces verificar que esta látice sea distributiva. Vamos entonces a ver, aplicar en una hoja verificar si la látice es o no distributiva. O sea, aquí tendríamos que verificar que se cumple para todo A, B y C, se cumple que A por B más C tiene que ser igual a A por B más A por C, y también se debe cumplir que A más B por C tiene que ser igual a A más B más A más C. Volvamos a dibujar entonces el diagrama de Haas de esta látiz. Aquí teníamos el 1, 2, 3, 5, el 6, el 15 y aquí el 10. Y por último, aquí viene el máximo, que sería 30. Y vamos entonces a tomar, por ejemplo, vamos a verificar con los elementos 2, 3 y 5. O sea, tomemos este como A, este como B y este como C. Y vamos a verificar cada una de estas relaciones. Aquí tendríamos B más C. B más C no es más que la máxima cota superior de 3 y 5, y la máxima cota superior de 3 y 5 nos da 15. Si ahora tomamos A por B más C, esto tendría que ser la mínima cota inferior de A, que en este caso es 2, y 15. Como habíamos visto que el complemento de 2 es 15, esto nos da entonces que la mínima cota inferior de 2 y 15 es 1, o sea, el elemento mínimo del conjunto. Verifiquemos la parte derecha, o sea, A por B sería la mínima cota inferior de A y B, sería de 2 y 3, eso nos da 1, que es el 0 del conjunto. A por C sería la mínima cota inferior de 2 y 5, nuevamente nos da 1, que es... Disculpen, aquí es la máxima cota inferior. Máxima cota inferior. Sí, me confundí cuando estaba explicando. Máxima cota inferior de 2 y 5 también es 1, que es el 0 del conjunto. Por tanto, ahora si verificamos A por B más A por C, esto sería la mínima cota superior entre 1 y 1, que es 1. Fíjense que aquí obtuvimos 1 y aquí obtuvimos 1. Por tanto, para este trío se cumplió esta propiedad. De igual forma, para este trío es fácil verificar que esta propiedad se cumple. Si hacemos esta verificación para cada uno de los posibles conjuntos de 3 elementos, vamos a ver que para cada uno de los conjuntos de 3 elementos se verifica tanto esta relación como esta relación, y esta látice entonces es una látice distributiva.
Anteriormente habíamos dicho que era complementada. Por tanto, eso significa que este conjunto de los divisores del número 30, ordenado por el orden parcial de divisibilidad, es un álgebra booleana. Es un álgebra booleana. Entonces, veamos el principio de la dualidad que se cumple para las álgebras booleanas. Principio de la dualidad. Toda proposición o identidad algebraica sigue siendo válida si todas las operaciones más y por y los elementos de identidad 0 y 1 son intercambiados. Si una proposición o una expresión algebraica se obtiene de otra por una sola aplicación del principio de la dualidad, la segunda se llamará la dual de la primera y recíprocamente. Por ejemplo, si tenemos esta propiedad de absorción, A más A por B igual a A, y aplicamos el principio de la dualidad, que significa cambiar los signos más por el signo por, o sea, cambiar las mínimas cotas superiores por la máxima cota inferior, el principio de la dualidad se puede concluir que A por A más B también es igual a. Por último, veamos las propiedades de orden del álgebra de Boole. Sean A, B y C elementos de un álgebra booleana, entonces A menor o igual que B, si solo si A más B es igual a B. A menor o igual que B, si solo si A por el complemento de B nos da el mínimo del conjunto. A menor o igual que B y B menor o igual que C, entonces A menor o igual que C. Si A menor o igual que B y A menor o igual que C, entonces A es menor o igual que B por C. Si A es menor o igual que B, entonces A es menor o igual que B más C. Y si A es menor o igual que B, si solo si, o sea, A es menor o igual que B, si solo si B' es menor o igual que A'. Con esto terminamos el estudio del módulo 23 sobre las álgebras booleanas. Muchas gracias.